¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Adrián Terrizano y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Sociedad Política en la pantalla de Pares TV. En una semana que está terminando hoy, muy cargada de política. La semana en la que se inscribieron los frentes electorales para las primarias y luego para las generales, las elecciones presidenciales de 2019. Se conocieron ya los nombres de los principales frentes y también muchos de quienes serán los candidatos, al menos a presidente. Juntos por el Cambio, que es el nuevo nombre de Cambiemos, con la llegada del senador Miguel Ángel Pichetto a la candidatura a vicepresidente. Frente de Todos, encabezado por la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Consenso Federal, que terminó reuniendo como candidato presidencial a Lavagna y de vice a Urtubey. El Frente de Izquierda y los Trabajadores, con Nicolás del Caño y Romina del Pla, son las principales fuerzas, las cuatro principales fuerzas que estarán compitiendo. También hay otros candidatos como Espert, con el antiguo sello de la Unión de Centro Democrático, Gómez Centurión y el Nuevo Más, en una otra alternativa de izquierda. Esto a nivel nacional son los frentes que ya se conocieron esta semana, aunque claro, resta definir las listas que deberán estar conformadas para el día 22. Esto en el plano nacional. Y en el plano local, bueno, en el plano local todavía falta, ¿no? De aquí al cierre de listas parece una eternidad. No está definido todavía en lo que ahora se denomina Juntos por el Cambio en Luján, lo hablábamos el martes con el precandidato a intendente del radicalismo, Fernando Casset. ¿Habrá acuerdo entre el radicalismo, el PRO, el vecinalismo? Hasta ahora parece difícil y se anotan también otros candidatos en ese espacio. Héctor Griffini, de Mare también, que es el candidato, digamos, de Graciela Ocaña en Luján. Por el lado de Frente de Todos, bueno, la figura del exintendente Prince como precandidato, la figura de Leo Boto como precandidato y otros precandidatos más u otros dirigentes que podrían aspirar a ser el candidato intendente de este sector. Consenso Federal, bueno, el doctor Musso, que estaba con Urtubey. ¿Será Juan Carlos Juárez del GEN precandidato intendente por Consenso Federal, dado que su partido, el GEN, dirigido por Margarita Stolbizer, está dentro de esta alianza? Es una incógnita. En la izquierda, en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, en Luján parece definido que será una precandidata. La precandidata es Daniela Cooper, docente y vecina del barrio Ameguino, conocida por su trabajo en Barrios en Lucha. Hay otras fuerzas en disputa. Claro, sabemos que esta semana también fue noticia el acuerdo del Alberto Fernández con Massa, es decir, el acuerdo de lo que se denomina en términos generales el kirchnerismo con el Frente Renovador de Massa, y esto también tendrá su expresión local. ¿Competirá en una interna de este Frente de Todos Federico Guibó como precandidato a intendente, o llegará a algún otro tipo de acuerdos? Todavía no están dadas las definiciones y es el momento, bueno, de la fragorosa discusión interna, el momento de la lapicera en los partidos para llegar a los acuerdos de listas. Esto sucede en la política, pero ¿qué pasa en la sociedad? ¿Cómo ve la sociedad a toda esta parafernalia, ¿no?, preelectoral en momentos muy complicados para la sociedad, en momentos de recesión económica, en momentos en que está por empezar el invierno y todo se hace más difícil, especialmente para los sectores más postergados? ¿Cómo vive la sociedad este momento preelectoral? ¿Con la esperanza propia de una democracia en la que se eligen nuevamente a los representantes o con cierto escepticismo? En Sociedad Política nos proponemos reflejar esta tensión que existe a veces entre la sociedad y la política, dar cuenta de las expresiones de una sociedad que trabaja, que se organiza, que tiene sus propias organizaciones, y la política, que muchas veces se une, que muchas veces atiende, pero que muchas veces, especialmente en estos momentos de mayor discusión interna, parece tomar distancia de las organizaciones sociales, de lo que en la sociedad está ocurriendo, pese a que en pocos días le estará reclamando el voto aquí en Luján a cada uno de los lujanenses mayores de 16 años, bueno, al menos aquellos chicos que aparecieron en el padrón, porque sabemos también que hay muchos jovencitos que, aunque tendrían derecho a votar, todavía no aparecen en el padrón.
De este y otros temas nos estaremos ocupando en esta emisión hasta las 22 horas de Sociedad Política. Y empezamos por la sociedad. Hoy con una invitada de Olivera, que es la localidad en la que yo vivo, y no podía faltar, una referente de este pueblo, de la historia de Olivera, pero también de la actualidad de Olivera. Graciela Macaño, que es la titular, la impulsora, el alma mater del Museo Donato Macaño de Olivera, y que ya nos acompaña y a quien ya vamos a saludar en este inicio de Sociedad Política. Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. No, por favor, al contrario. Bueno, no podía faltar. ¿Cómo te voy a presentar? Yo llegué a Olivera hace un poco más de 20 años y vos ya estabas. Y ya estaba. vos ya estabas en Olivera. ¿Naciste en el pueblo? No nací en el pueblo. Nací en Moreno. Llegué a los 4 años. Me adoptaron y bueno... ¿Te adoptó Donato Macaño, tu papá? Donato Macaño, claro, sí. Que realmente, bueno, viví al lado de él un montón de cosas que, bueno, creo que en parte soy lo que soy gracias a él y a todo un pueblo que en ese entonces... ¿Quién era Donato Macaño? ¿Podés contarnos un poco a qué se dedicaba? Bueno, tenía negocio, tenía una carnicería y verdulería vegetariana. ¿En el pueblo? En el pueblo, sí. Bueno, y en aquel entonces, bueno, actuó en política, pero no solamente porque estuvo en política, sino que... ¿En el radicalismo estaba? Estaba en el radicalismo. Pero él era ya de por sí, que luchaba por el pueblo, por quererlo ver mejor, y creo que fue un gran luchador, no solamente él, sino los vecinos que estaban en aquel entonces. Que, ellos mismos, bueno, impulsaron el poder hacer una iglesia, la sociedad de fomento, traer la luz eléctrica. Digamos que de la nada se hizo el pueblo. ¿Esto ¿en qué año estamos hablando aproximadamente? En el 50. En los años 50. En los años 50, llega él, en 52. Que Olivera era muy diferente a lo que es hoy, debería tener muy pocos habitantes, totalmente. ¿no es cierto? El club lo iniciaron, bueno, mi papá fue uno de los iniciadores, la sociedad de fomento, bueno, prácticamente todo se gestó en aquel entonces. Y después, bueno, hubo sus baches en donde no pasó nada. Y bueno, en el 2000, que bueno, formamos la comisión de fiesta, ahí es como que se volvió a impulsar el pueblo, sino como que había que decaído un poco. Creo que del 50 hasta el 70 más o menos, y después es como que fue decayendo. Se estancó entre el 70 y el 2000, decís vos aproximadamente. Sí, se estancó en un montón de cosas, sí. Bueno, yo creo que ahí sí. Y vos tuviste la iniciativa de formar el Museo de Olivera, el Museo Donato Macaño de Olivera. ¿Por qué surgió esta iniciativa? Y todo fue muy loco, como todo lo que inicié. Yo desde... Perdón, Graciela, yo voy a decir que vos trabajás hace muchos años... En el museo... En el complejo museográfico claro, Enrique Udaondo. Y bueno, uno lo que va aprendiendo ahí también, vos ves que en tu pueblo no pasa. Gracias. El rescate de la memoria. Prácticamente no se sabía ni por qué nos llamábamos Olivera. Y entonces... en sus inicios fue muy difícil porque participé en la revista Nosotros, en los inicios de tu diario, ¿no? Que es donde empezamos a hacer notas sobre la familia Olivera, la investigación. Y bueno, en aquel entonces estaba Héctor Felice en el museo. Y yo le pedí... El profesor Felice, historiador de Luján, ¿no? Un genio. Autor del diccionario lujanense, entre otras obras. Sí, y entonces le propuse que escribiera el libro de Olivera, porque veía que en Luján había un montón de libros que se referían a Luján. Hasta Jáuregui, nosotros no teníamos nada. Y no había idea de nada. Bueno, entonces me dijo, bueno, vos haces el trabajo de campo, que yo te prometo que voy a hacer el libro. Entonces, como siempre, insistente, hasta que, bueno, fue como una droga que no se pudo parar. Entonces empezamos con la primera investigación en la Biblioteca Mojardín, en la Biblioteca del Museo, por intermedio de los directores,
con medio de cartas a geodesia, a los museos de paleontología. Todo esto en función de conocer la historia de Olivera. Tal cual. Historia que se inicia con la llegada del ferrocarril, ¿no es cierto? Exacto. En el, que es anterior, porque viste que en Jáuregui celebran que el tren empezó a parar en Jáuregui, ¿no? Claro. Lo celebran en los primeros días de mayo, sí, pero el tren ya paraba en Olivera en ese momento. Lo que pasa es que ellos no tenían estación. No En tenían realidad estación. Eran, claro, 30 años después. La estación era Luján, Olivera, Mercedes. Claro. Y 30 años después... Empieza el tren a parar en Jáuregui. Y en Olivera la fecha fundacional claro, es esta, ¿no? cuando fundamos la comisión de fiesta, fue muy loco porque viajando en un colectivo con Alberto Díaz Torres en aquel entonces, tenía un montón de ideas y él también tenía otras ideas y queríamos ver cómo. Y entonces, bueno, ahí fundamos la comisión de fiesta y le busqué a ver cuál podría ser la fecha fundacional, porque en un momento dado y en un montón de lugares aparece como que se basa en la fundación de la escuela. Claro. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos basamos en esa fecha, hay un montón de cosas que quedan fuera. Y cuando Domingo Olivera dona las tierras del ferrocarril, yo creo que ese es el hito cero de cuando comenzó nuestra historia. Entonces, claro, está bien, porque después el otro hito central de la historia de Olivera, porque fue determinante para la historia de la provincia de Buenos Aires y también para la historia nacional, fue la batalla de Olivera, que fue posterior a la llegada del tren, a punto tal que parte de las tropas que combaten Olivera llegan a la localidad, llegan al pueblo en el ferrocarril. ¿Cuándo fue la batalla de Olivera? Para aquellas personas que no saben, que por ahí no tienen dimensión de lo que sucedió. Sí. El 17 de junio de 1880 son las fuerzas nacionales y provinciales que digamos que fue muy desigual ese combate porque eran milicianos, o sea, eran personas de campo que prácticamente no tenían ni idea de nada. Sin entrenamiento sin militar. Entrenamiento militar y sin armas tampoco, porque eso se lo iban a dar en Buenos Aires. Doblaba ampliamente la cantidad de los nacionales, pero imagínate que no estaban entrenados y a la vez no tenían cómo defenderse. Eran mucho más, pero no tenían entrenamiento ni armas, ni las armas suficientes, digamos. Nada. Por eso se encuentran boleadoras, se encuentran cuchillos y a la vez la emboscada fue en el mismo puente que tanto luchamos para que, porque ahora con obras de hidráulica querían sacarlo. Claro, nos referimos a lo que se conoce como el puente de hierro de Olivera, hierro, que algunos cuando lo ven piensan que es un puente ferroviario por su estructura, pero no, es un puente que es un puente caminero. En realidad es ferroviario. Ah, ¿cómo es eso? Lo que pasa que Domingo Faustino Sarmiento se lo regala a Olivera, en realidad iba un puente de madera. Ah. Y entonces queríamos buscar en algún lugar donde estuviera y que dijera porque es muy difícil entender por qué un puente de hierro ahí. Pero bueno, la amistad de Eduardo Olivera y fiel colaborador dentro de lo que fue la presidencia de Sarmiento, él regala ese puente y en vez de traerle un puente de madera, se olvida un puente de hierro. Un puente de hierro de lo que se utilizan habitualmente en el ferrocarril, se utilizó como puente carretero para cruzar el río Luján, ¿no? Claro, en la calle, digamos, que une a Olivera con la localidad mercedina de Golney. En realidad era para San Juan, porque era para las tierras de Sarmiento. Sí, claro. sí. Y a la vez, pero bueno... no nos vayamos de la batalla, porque me interesa un poco el tema. Se situó, digamos, la batalla geográficamente entre el puente de hierro y la estación de trenes. Claro, en todo el pueblo. Es decir, donde ahora está el pueblo. El pueblo. Ahí se combatió exactamente en ese lugar y no fue una escaramuza, fue una batalla de proporciones grandes. ¿Cuántos soldados, cuántos milicianos participaron de esta batalla? Y dicen que 4.000 contra 12.000. No sé si la fecha es como que es mucho, pero bueno, claro. Es lo
lo que cuentan. Claro, y presumo que los milicianos a los que vos hacías referencia, pero habrán tenido muchas bajas, habrá habido muchos muertos en esa batalla. Sí. Por eso también es importante el proteger el puente, porque es como si fuera la tumba de todos esos que han caído en batalla y nunca fueron sepultados, y a la vez no se han pedido pensiones de guerra que nunca recibieron, los cuerpos no se devolvieron, entonces como que no se puede basar nuestra historia desde el dolor y desde el ocultar todo eso. Y creo que fue algo que quedó durante mucho tiempo como una batalla entre hermanos de una misma tierra, y era algo vergonzante. Entonces es como que quedó todo en el olvido y tapado. Y a la vez se decía, bueno, una batalla cerca de Olivera, cerca de Luján, pero nunca se especificó el lugar. Entonces, y nosotros tenemos muchos lugares, y es como que siempre fue en el partido de Luján, cerca de Luján o cerca de Mercedes, pero no nosotros sabemos que la batalla fue exactamente donde actualmente está el pueblo de Olivera, y de hecho se están haciendo investigaciones arqueológicas del profesor Mariano Ramos de la Universidad Nacional de Luján. El equipo pluridisciplinario, que bueno, la verdad que se han portado maravillosamente bien, han investigado, han venido 3 veces, bueno, 2 veces que llovió, pero sí. Bueno, ese es un hito de Olivera, ¿no? La batalla de Olivera, el puente, la estación de trenes. El frigorífico, que también tenemos. El frigorífico la estancia de las Acacias. Claro, la estancia de las Acacias, histórica. El Salto del Río. Con los jardines que tiene la estancia de las Acacias, que tienen los jardines, claro, los parques diseñados por Thais, ¿no? Del mismo modo que el Rosedal de Palermo, por citar. Y la casa de los Olivera en Parque Avellaneda, que hace poquito que estuvimos. Exactamente. Y el surtidor, el antiguo surtidor, que fue declarado Patrimonio Histórico hace poco tiempo, ¿no? ¿Cómo es la historia del surtidor? Porque es más moderno el surtidor. En realidad mucho no se sabe, porque cuando la familia Costa ya lo compra, ya está desde antes. Por eso no tenemos mucha referencia de la fecha exacta en que se pone el surtidor. Sí, cuando yo diseño el escudo en 1999, que en el 2000 queda oficialmente como escudo del pueblo, yo lo ubico dentro del escudo porque es como un testigo mudo de todas las generaciones que pasaron. Pero en realidad mucho no se sabe del surtidor, de la década del 30, pero mucho no hay mucha referencia del surtidor. Sí, cómo funcionaba, y bueno, sí que fue un almacén de ramos generales, había un correo, había como un bar de que se entraba de un lado al bar y del otro lado era un almacén de ramos generales, pero muchas referencias sobre el surtidor en sí no hay. Sí había otro surtidor, que era del almacén de ramos generales La Primavera, que después fue Sodería y que ahora está enfrente de la estación. Y todavía el tambor está. Hablamos, Graciela, de Olivera, del puente, del patrimonio histórico, del surtidor como patrimonio histórico, la propia estación de trenes. Sí, que lamentablemente, bueno. Que afortunadamente en los últimos días por lo menos la están pintando y acomodando un poquito. Digamos, aunque le borraron el escudo que habían hecho los chicos. Es cierto. Realmente, sí. Digo, más allá de la necesaria memoria histórica del pueblo, porque es importante que quienes vivimos en Olivera o los lujanenses también tengan la posibilidad de acceder a los orígenes de Olivera, a cómo fue que se gestó este pueblo, cómo fue que se dio esta batalla de Olivera tan importante. Esto también tiene que ver con las posibilidades de aprovechamiento turístico del pueblo. Totalmente. Es decir, ¿qué tiene Olivera para mostrar? Bueno, Olivera tiene para mostrar una historia que se refleja en ese puente, que ahora lo podemos ver en estado de abandono, ¿no? Claro, es un puente de hierro, es difícil romperlo, digamos, pero podría estar más cuidado. La idea es ponerlo en valor. Podría estar señalizado. Señalizado ya, digamos que eso próximamente ya va a estar señalizado. Hicimos un concurso de fotografía el año pasado, a fin de año, y donde todo aquel que quisiera sacar foto del puente, no importa cómo fuera la foto, después la publicaba en las redes
por medio de los me gusta, con 5 fotos, se determinaba la ganadora y más que nada era para dar difusión. Entonces Claro. todos los contactos veían, leían un poquito la historia Pero del puente. ¿se puede aprovechar esto Sí. para el turismo? Porque, Sí, digamos, uno dice, bueno, por mencionar otras localidades, Graciela, uno dice, bueno, Tomás Jofré, polo gastronómico, Carlos Ken, sin duda, un polo gastronómico también. ¿Puede Olivera aprovechar esta historia, estas Y referencias dar una opción históricas? diferente, dar una opción diferente. ¿Crees que es posible? ¿Estamos muy lejos? Yo creo que sí. Desde cuando empecé con esto a hoy, había cosas que yo creo que eran utopías y sin embargo hoy por hoy está. Así que yo creo que sí. La idea, bueno, un padre brollero en Córdoba levantó todo un pueblo, así que ¿por qué no? No hay fábricas, no hay nada y creo que esto puede llegar a traer fuentes de trabajo a mucha gente que lo necesita, no salir de Olivera porque es un pueblo dormitorio donde hay muchas necesidades que como no se está a las 24 del día prácticamente no es que no se luche, pero es como que, y bueno, entonces la idea creo que es quedarse, luchar por el lugar, tener más calles asfaltadas, porque somos el lugar que menos calles asfaltadas tiene. Es la Cenicienta de Luján, Olivera, ¿no? Y siempre lo fue, sí. Sí. El tener una estación de bomberos, el tener cobertura médica, porque nosotros nos pasa algo, estamos en el medio de la nada. El colectivo de la Atlántida, tenés que ir a 2 kilómetros a tomar el colectivo. La flor Entonces son un montón de... el bueno, ahora servicio de con la Flor de Luján que se va a fin de mes y ahora... y faltan 2 semanas para fin de mes y todavía no tenemos garantías ni seguridades de que la empresa 11 de junio vaya efectivamente a tomar ese servicio. Hay todo, digamos, te dicen sí, quédate tranquilo, pero... Y tenemos que confiar que sí, aparentemente se supone que está todo bien. Hay que confiar, creo que hemos luchado entre todos, hemos ido a los medios, bueno, han venido el Consejo Deliberante, de todos los lugares, de los políticos han venido de todos lados, la gente se ha movilizado. Desde nuestro punto de vista creo que hemos luchado hasta donde más se pudo para poder lograr esto. Me imagino que, bueno, que eso será así, porque quedamos más aislados de lo que estamos. No quedamos en nada porque realmente nos faltan muchas cosas. Pero bueno, seguimos luchando en eso. Bueno, lo importante me parece, Graciela, es que podamos salir de ese lamento, ¿no?, que tenemos también. No, la idea no, es seguir siempre adelante. Que podamos posicionar al pueblo también como una atracción turística que genere... Y sobre todo con los chicos. Fundé en el 2016 Neninos al Frente, que es una murga, donde tenemos que tratar desde los chicos, empezar a fomentar querencia, amor por lo nuestro y que puedan empezar a sentirse orgullosos del lugar donde están. Entonces creo que a partir de no se puede querer lo que no se conoce y a la vez hacia afuera que ellos mismos se sientan orgullosos de salir y mostrar qué somos y quiénes somos. La idea fue cuando hice el escudo y la bandera fue eso, como usamos una camiseta o una bandera de Boca o del partido que te guste y salís orgulloso y bueno, tenés algo para salir orgulloso y tenés que usarlo. Por eso cuando diseñé el escudo no era más que nada un dibujo en sí, sino una identidad y a la vez en pocas cosas mostrar quiénes somos y que sepamos todos quiénes somos, porque es como que no teníamos ni la más mínima idea de nada, entonces la idea es eso. Lo mismo los Romis, que lo fundé también en el 2016, que son chicos que tienen mucho para ofrecer y no tienen por qué estar en las esquinas, porque tienen mucho para ofrecer y desde el arte, ahora tenemos el proyecto de poder hacer todos los refugios, pintarlos, hacer mosaicismo, entonces de tener algo donde ellos se sientan útil, se sientan que ellos pueden, que ellos tienen pensamientos propios
porque en su momento cuando hicimos lo del mural era, ¿cuál es la idea? Bueno, ¿es esta? Bueno, es un lienzo en blanco. Entonces ellos están orgullosos porque eso es de ellos. Entonces creo que todo se tiene que basar desde el amor hacia tu lugar. Entonces creo que a partir de ahí vamos a empezar a empoderarnos y empezar a luchar por lo nuestro. Graciela Macaño, referente de Olivera, de la historia de Olivera, pero también del presente y, ¿por qué no?, del futuro de la localidad. Muchas gracias por venir a Sociedad Política. Bueno, gracias a vos. Y bueno, desde que llegaste al pueblo y bueno, me acuerdo que toqué tu casa y empezamos a hacer lo de los corsos, la historia de los corsos y de la familia Olivera, y bueno, a partir de ahí realmente, bueno, un orgullo estar acá. Muchas gracias. De nada. Termina así el primer bloque de Sociedad Política. Nos vamos a ir a un compacto de noticias del orden nacional y en el segundo tramo de Sociedad Política tendremos como invitado a Ariel Nota. Dudé porque no sé si decir precandidato. Bueno, se lo vamos a preguntar a él. En el segundo bloque de Sociedad Política, entonces, Ariel Nota. Compañeros, quiero liberar a todos los compañeros de este compromiso que lo tuve durante casi 17 años. A partir del momento mi compromiso es con esta propuesta política, en el pensamiento de que la Argentina está también reconstruyendo un sistema de partidos en donde el pensamiento ideológico y la mirada del país y de los grandes temas son los que definen, son los que indudablemente aglutinan voluntades y que vamos camino a hacer una coalición política en el escenario de la Argentina muy fuerte. Venimos nosotros a devolverles el futuro que le arrebataron con la corrupción, que le arrebataron con la ineficiencia, que le arrebataron con la insensibilidad. Crisis es esto que estamos viviendo. Esto es una crisis, un país endeudado, la gente haciendo malabares los que pueden para llegar a fin de mes. Hemos podido comprobar en muy corto plazo, porque son apenas 3 años y medio de gestión del nuevo gobierno que empezó el 10 de diciembre de 2015, que todo eso que nos habían dicho que teníamos que hacer nosotros y que nosotros nos negábamos a hacerlo porque decíamos que íbamos a terminar como ahora, teníamos razón. Teníamos razón de no abrir una apertura indiscriminada de la economía que destruyera la industria nacional. Teníamos razón cuando decíamos que teníamos que sostener el mercado interno y el consumo porque era nuestro fuerte y porque había mucha disputa comercial afuera, en el mundo, y teníamos que tener nuestro mercado interno para poder desarrollar un proceso político y económico de desarrollo autónomo. Segundo bloque de esta nueva emisión de Sociedad Política y tenemos el gusto de saludar, ya está en los estudios de Pares TV, Ariel Nota. Les decía, no sabía bien cómo presentarlo, Ariel, porque aparecieron unos afiches en los últimos días que dicen Alberto, Cristina, Ariel Nota, entonces por ahí una primera lectura puede ser que te estés postulando, ¿no es cierto? Pero no sé cuál es la lectura que haces vos o cuál es el porqué de esos afiches. Nosotros venimos trabajando, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Primero venimos trabajando desde hace ya un tiempo, hace más de 2 años junto a Alberto Fernández, a Santiago Cafiero, en un trabajo que se da
posterior a la elección del 2017, y en una decisión política tomada en ese momento por Alberto Fernández de un acercamiento a todo el peronismo para construir una oposición amplia y una nueva mayoría en Argentina gobernada por Cambiemos, que ha mostrado ser un rotundo fracaso, ¿no? Y en este acercamiento, nuevo acercamiento a todos los espacios del peronismo, uno muy importante fue el retomar la relación, no solo política, sino también desde lo personal, y esto lo remarca muchas veces Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, para nosotros y para quienes trabajamos con Alberto desde hace algún tiempo, la fórmula para nosotros es un regreso y una revalorización de la política basada en el diálogo, en el acercamiento, en el entendimiento con todos los sectores, no solo políticos, sino también sindicales y sociales. Y en Luján en particular, respondiendo a la pregunta que vos hacés, nosotros entendemos que es una etapa en la que desde el peronismo y desde el campo popular tenemos que acoplar definitivamente lo que nos pasa a nivel nacional y provincial con el reflejo que podamos hacer en nuestra ciudad. Y por eso también, teniendo en cuenta experiencias anteriores como la del 2015, aquella campaña de cara al balotaje de Daniel Scioli, entendimos que es fundamental que Alberto Fernández le gane a Mauricio Macri no solamente en agosto en la primaria, sino fundamentalmente en octubre, para poder recuperar Luján y poder hacer las transformaciones en Luján que Luján necesita. Pero no me contestaste la pregunta. ¿Implica una candidatura o tu intención de postularte? Lo único que implica... Te digo esto porque viste que hay muchos precandidatos. Sí, hace un año que asistimos, en realidad. Por hacer memoria, digamos, de tu historia política de los últimos 10 años, vamos a decir, porque vos militás desde muy joven, fuiste funcionario, fuiste concejal, fuiste precandidato a intendente en 2 oportunidades. Bueno, tenés una historia política bastante conocida, entiendo, en Luján, sos un dirigente conocido en Luján y tranquilamente podés decir, bueno, tengo esta aspiración a ser precandidato a intendente. Nosotros hoy, y en el caso particular mío, desde hace ya un año por lo menos, venimos trabajando en lograr la unidad de cara a enfrentar a Cambiemos y al gobierno de Oscar Luciani. Ariel, misión imposible. Digo, faltan muy pocos días para el cierre de listas. Y bueno, hoy por hoy no pareciera, digo, unidad en el sentido de que haya una sola lista o una lista muy hegemónica en las primarias. Sí, hay dos cosas, digamos. Por un lado, la unidad del peronismo, que tiene que verse reflejada en compartir un mismo plan de gobierno, una misma base programática, un mismo concepto frente a lo que entendemos es el desgobierno de Cambiemos en Luján, que para nosotros también es un ciclo terminado, finalizado. Este fracaso de la alianza Unión Vecinal, Unión Cívica Radical, PRO en Luján. Y por otro lado, digamos, además de esta unidad que tiene que ver con la unidad de concepción, con encontrarnos en algunos lugares, y en este sentido es muy importante lo que ha hecho el Partido Justicialista en estos últimos tiempos, de convocar a todos, retomar y sanar relaciones políticas entre algunos dirigentes, entre algunos militantes, como ha sido el caso de Graciela Rosso, del exintendente de Miguel Prince. En el caso mío, con quien enfrenté también en la última elección a intendente en Luján, a Leonardo Boto. Cuestiones que el último año se trabajaron y se trabajaron mucho y que entiendo que con la firma que se hizo el otro día del Frente por Luján han quedado saldadas. Para nosotros ahí hay una parte de la unidad que está hecha, que está realizada, independientemente de que eso pueda significar o no una lista única.
si esta unidad se sostiene. De hecho, esta misma semana hubo reuniones que le dieron continuidad a lo que se firmó y va a haber seguramente reuniones la semana próxima y la siguiente, sosteniendo esto, de que seguramente si hay PASO, la PASO solamente va a determinar quién es nuestro candidato a intendente. Claro, bueno, pero vos sabés que no es menor que haya una lista o que haya dos. Digo esto por las experiencias anteriores. Sin dudas. Las primarias anteriores. Sin dudas. Caracterizadas por la disputa política, en particular entre tu persona y la de Leo Boto. Después no se suman los votos, digamos. En esas primarias no, porque no nos vamos a poner ahora a analizar todos los factores, pero sí sabemos. No, pero algún análisis es importante hacer. ¿Por qué? Porque yo opino, y esto es mi opinión personal en relación a este tema, que no tenemos, y particularmente en nuestro espacio político, un dispositivo de elección de candidatos que sirva para lograr buenos resultados. Porque tenemos una primaria abierta, simultánea, obligatoria, que abre a la participación de todos los ciudadanos la elección de nuestros candidatos, que después se rige con reglas de representación que son las del Partido Justicialista, ¿no? Esto quiere decir, nosotros le decimos a todos los lujanenses que participen en la elección de nuestro candidato y después imponemos la integración de las listas de cara a la general por el criterio que es el criterio de la minoría, ¿no? De que al que pierde, aunque sea por un voto, le toca el cuarto lugar en la lista. Y esto deforma, desde mi punto de vista, la representatividad en términos políticos. Vos decís que, por ejemplo, el que pierde la primaria podría encabezar la nómina de concejales. No, que debiera ser de esa manera. De hecho, hay otras fuerzas políticas que han experimentado esto. El Frente Renovador lo ha hecho en el 2013 y le dio muy buenos resultados. Esto es cuando la diferencia entre los candidatos que participan de una primaria no es tan lejana, y hay una cantidad importante de lujanenses que deciden, incluso por quien en nuestra primaria sale segundo, el lugar, el espacio de representación en la lista de cara a la elección general debiera ser mucho mayor, ¿no? Porque vos fijate que en las últimas elecciones nuestra fuerza política, quien haya salido segundo en nuestra primaria, no tiene representación institucional, y otras fuerzas políticas con mucho menos cantidad de votos, con mucha menos representatividad en términos políticos, accede al Consejo Deliberante. Bueno, pero de todos modos esto ya no lo vamos a poder cambiar ahora. No, pero tiene que ver con lo que sí yo pienso en relación a la unidad, y esto también es mi opinión personal y compartida por quienes compartimos el mismo espacio político, o con algunos de ellos, y es que hasta el 22 de junio, hasta el día de cierre de listas, nosotros tenemos que seguir trabajando en Luján para que se sostenga la unidad conseguida hasta el momento y para que haya una sola lista de cara a la elección de agosto, para poder enfrentar con mayor fortaleza la elección de octubre, que es la verdadera elección para nosotros, ¿no? Es la elección que va a decidir en Luján si de una vez por todas revertimos esta situación de desastre, de desgobierno en la que nos tiene sumergido el gobierno de Cambiemos, la alianza Cambiemos de la Unión Vecinal, la Unión Cívica Radical y el PRO en Luján. Vos recordabas que integrás el grupo Callao. En 2017 fuiste candidato a diputado nacional por la lista que encabezaba entonces Florencio Randazzo. Así es. De ahí el vínculo con Alberto Fernández, que en ese momento estaba en ese sector. Bueno, no sé si... Bueno, yo lo tengo el teléfono de Alberto Fernández, lo puedo tener también, supongo. Bueno, me refiero a que tenés un vínculo directo con nada más y nada menos con quien va a ser el candidato a presidente, es el precandidato a presidente y seguramente va a ser el candidato a presidente de este Frente de Todos. Desde ese lugar, y desde el lugar que tenés como dirigente que hace muchos años está en el peronismo de Luján, ¿cuál es el rol que tenés vos en este intento de llegar a la unidad? ¿Tenés una lapicera? No, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la impronta, no solo de Alberto, sino también de Santiago Cafiero, que es una persona con la que comparto muchísimo más tiempo también en la política y en la vida, y es que nosotros tenemos la función de
primero, lograr la coalición opositora más importante, no solamente a nivel nacional, sino también en cada uno de los espacios territoriales, más aún en los lugares donde no tenemos el intendente del mismo espacio político, ¿no? Luján es uno de ellos. Venimos de experiencias anteriores que yo creo que tienen que servirnos para justamente para poder analizar verdaderamente qué es lo que nos ha pasado. De derrotas electorales importantes, 2017, 2015, 2013, 2011 y 2009 que ganó el masismo. Y yo creo que eso... Son muchos años de derrotas del peronismo en Luján. No se más allá de la coyuntura, es cuestión de revertir también una cuestión histórica de muchos años, ¿no? Por eso yo digo, es fundamental que en esta oportunidad el peronismo y el campo popular en Luján aproveche la coyuntura nacional que hay en nuestro espacio político, esta construcción de un frente que en definitiva no solamente incorporó a dirigentes del PJ, del Partido Justicialista o del kirchnerismo, sino también al Frente Renovador, al Frente Patria Grande. ¿Hablaste con la gente del Frente Renovador? Yo he hablado con todos y hablo... porque ahora ellos están adentro. Yo he hablado con todos, hablo con todos los espacios y partidos y agrupaciones, y es algo que voy a seguir haciendo, digamos. Si hay un aprendizaje que desde el peronismo y del campo popular en Luján debemos hacer, es que nosotros no podemos darnos el lujo de que haya dirigentes, militantes de nuestro espacio que no dialoguen, que no hablen, que no articulen permanentemente. Y yo creo que eso es fundamental para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en Luján, que es ganar la elección de octubre. Por eso yo digo, acá no hay lugar para especulaciones de tipo personal, no hay lugar para... Pero hay especulaciones de tipo personal. Sí, seguramente. Es inevitable. Seguramente, pero si el proyecto de todos y el objetivo colectivo de todos es superior a las aspiraciones o las especulaciones de tipo personal, seguramente nos va a encontrar a todos juntos derrotando a Cambiemos en Luján en el mes de octubre. Aun cuando haya más de una lista o varias listas en las primarias. Creo que el criterio es sostener la unidad lograda hasta hoy, seguir sosteniéndolo. Por eso para nosotros la fórmula y el gesto de Cristina, la fórmula que expresa Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, es un gesto a la recuperación de la posibilidad de encontrarnos entre compañeros que tal vez no veníamos caminando juntos. Y esto tiene que ser, si nosotros logramos traducir claramente estos gestos de la política, que los ha dado incluso para ser el propio oficialismo, ¿no? En una versión, si se quiere, desesperada, en un manotazo de ahogado de Mauricio Macri, que se la pasó durante 3 años ensayando el seoísmo y el duranbarbismo a nivel nacional. Hoy se encuentra con que pone a un hombre de la política como su vicepresidente, que es Pichetto. Esto también debiera tener la lectura adecuada porque indudablemente los problemas que la Argentina tiene, los problemas que la provincia de Buenos Aires tiene, los problemas que Luján tiene, se resuelven con más política. Y más políticas que se puedan traducir después a los ámbitos institucionales, ¿no? El problema de la Argentina no es solo un problema, no es un problema económico. Hoy hablábamos el impacto que tuvo la fórmula, ¿no? En esta cosa que a veces es un tanto hasta sobrevendida o sobrevaluada por los medios de comunicación a nivel nacional. Y esto lo que demuestra, una vez más, es que la economía en definitiva es una ciencia social y que los factores que juegan en la economía son factores de poder que inciden en los números. Los números no son números mágicos que aparecen de un día para otro. Si nosotros tenemos 1000 de riesgo país y al otro día tenemos 800, sí, por alguien mete los dedos en una computadora. Por supuesto, y los números esos inciden en la sociedad. Hemos tenido una apertura de la charla, Ariel, política, si vos querés, porque bueno, estamos hablando de las listas, de la posibilidad de unidad del peronismo. Pero yo me preguntaba,
en la apertura del programa, digamos, los que estamos en el medio, en la política, en lo que nos interesa en particular el tema, lo tomamos con cierta naturalidad, como quien puede hablar de fútbol también. Sí, sí. Pero me preguntaba, te decía, en la apertura del programa, ¿cómo ve el conjunto de la sociedad, los sectores amplios de la sociedad, no politizados quizás, que están en una situación muy complicada, porque la gran mayoría de los argentinos estamos en momentos difíciles, los asalariados hemos perdido buena parte de nuestros ingresos, muchas personas han perdido el empleo, hay amplios sectores de la sociedad muy postergados. El martes estaba aquí Graciela Cordero del merendero El Rinconcito del barrio Padre Varela, y, y que conoce, que sabe de lo que habla, que vive todos los días, explicando que en su barrio, que en el barrio Padre Varela, la gente está comiendo una sola vez al día, que todos los días van niños. Entonces, por eso cuando yo te digo lo de la política, digo, no tiene que ver únicamente con qué hacen los dirigentes o qué hacen los distintos espacios políticos, sino cómo la política resuelve los problemas concretos que la gente tiene. Y hoy lo que te pide la gente, lo que te piden los militantes, lo que te pide el vecino de a pie es que la política se una para resolver los problemas de empleo, para resolver los problemas de hambre, para resolver los problemas de desocupación. Y esto creo de lo que debemos tomar nota. Por eso es que yo veo con mucho agrado los gestos que la política ha tenido en los últimos tiempos. Ver a un Sergio Massa accediendo a un frente opositor, a conformar un frente opositor con quienes tiene diferencias y matices para resolver definitivamente o para resolver los problemas que va a dejar el gobierno de Cambiemos cuando se vaya el 11 de diciembre, lo veo como un gesto importante. Y por eso creo que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que en Luján ese Frente Todos nos encuentre juntos en octubre para resolver los problemas que tiene la gente de Luján, que son los problemas que tiene la gente de toda la Argentina. ¿Y cómo se resuelve? Porque vos has tenido algunas consideraciones muy críticas respecto del gobierno de Oscar Luciani, de la situación del Estado municipal. Lo dijiste un poco al pasar, si querés podés profundizar un poco cuál es tu diagnóstico respecto de la situación en Luján. En todo caso te pediría eso. ¿Cuál es el diagnóstico que tenés, la situación, el cuadro de situación del Estado de Luján, de su población? ¿Y cómo se resuelve? ¿O cuáles son los principales ejes para empezar a revertir una situación muy complicada? Para ser básicos, un Estado municipal endeudado, que no está pudiendo cumplir con algunas cuestiones elementales vinculadas a la salud o a los servicios públicos, los problemas históricos de Luján que no se resuelven, la zona ribereña, el basural prendido fuego, la industria para atrás en el marco de una recesión profunda. Digo, ponele que se unen, no se unen, gana uno, gana otro, el peronismo de Luján gana las elecciones. Y al otro día te encontrás con una situación extremadamente complicada. ¿Cuáles son los ejes, digamos, para empezar a resolver esto? El diagnóstico, digo, como para profundizar inicialmente en el diagnóstico, y en esto voy a ser absolutamente claro, es que nosotros asistimos en Luján en los últimos 8 años, si se quiere, a un proceso en el que un intendente se va a ir prácticamente sin haber asumido nunca problemáticas que eran claves para la resolución de los problemas de Luján. Esto quiere decir que en realidad ha sido un intendente que, a mi entender, y esto no es personal, tiene que ver con Oscar Luciani y el ejercicio de su función como intendente de Luján, que entiendo no ha cumplido nunca. En esto de la excusa de que un gobierno partido en no sé cuántos pedazos, de que una parte los radicales, de que una parte la Unión Vecinal. Y el otro diagnóstico, que es un diagnóstico también importante a realizar, es que además de no haber avanzado un solo paso en la resolución de los problemas, tampoco ha llegado a plantear siquiera cómo resolver esos problemas. Pero creo que en este caso, porque erran en el diagnóstico,
Y el intendente ha sido incapaz de trabajar y de ponerse a trabajar alguna vez para resolver alguno de estos problemas, porque pareciera no haber estado nunca al frente del municipio, no haber estado nunca al frente de una política pública. Un intendente que parecía que todo el tiempo estaba yéndose, en realidad yo creo que nunca llegó. Está bien, pero igual, perdóname en el comentario, pero digamos, le estás pegando a Luciani y casi como que te gastaba el cohete, porque Luciani ya se fue, Ariel. Sí, pero nos quedan quienes han sido no parte. Va a ser candidato. No importa, pero nos quedan quienes han sido parte, o pareciera que quieren quedarse quienes han sido parte de este desastre, digamos. El desastre de Luján no es Luciani, el desastre de Luján también es Fernando Casset, Rita Salaberry, Héctor Griffini, que viene a ser candidato pero también de ese mismo espacio, o quien sea que fuera el candidato de Cambiemos en Luján. Cualquiera que sea el candidato de Cambiemos en Luján debe hacerse cargo de los últimos 8 años de desastre del gobierno de Oscar Luciani. Esto tiene que ser así, porque además han sido personas que de un modo u otro han tenido responsabilidades en todos los niveles del gobierno de Cambiemos. Bueno, ¿y cómo se revierte ese desastre? Porque lo primero que hay que resolver en Luján es la capacidad, recuperar la capacidad del municipio para avanzar sobre problemas concretos. Y esto se hace obteniendo y trabajando sobre los recursos que se tienen. Y este ha sido el cuello de botella histórico de Luján. Básicamente por no saber identificar o no saber reconocer cuáles son las principales fuentes de financiamiento de un municipio. Bueno, el otro día Casset, que estuvo invitado el martes, hablaba de que él impulsa o propone una reforma fiscal o tributaria. Lo que pasa es que la proponen en los términos en los que siempre se ha propuesto esto, digamos, la modificación tributaria, que es en definitiva y termina siendo siempre una modificación del porcentaje de aumento de las tasas, termina siendo una solución totalmente inocua en términos de resultados, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el municipio para recaudar? Porque saber, no recauda, ¿no? Saber cuáles son las fuentes principales de financiamiento de un municipio. La principal fuente de financiamiento de un municipio es la administración del uso de la tierra. Esta es la principal fuente de financiamiento de un municipio. Y hasta tanto el Código de Ordenamiento Urbano, tan mentado Código de Ordenamiento Urbano, no sea una cuestión de arquitectos, sino sea una cuestión de economistas, ¿sí? Y sea una cuestión de orden tributario, esto no tiene solución. ¿Cómo sería, digamos, cuál debería ser la política que se tendría que dar el municipio en la crear mayor cantidad de contribuyentes, cobrables, por supuesto. Y esto tiene que ver con ordenar el territorio y aprovechar el desarrollo territorial de Luján en términos económicos para el propio municipio. Digamos, yo te voy a dar un ejemplo claro. Nosotros en los últimos años, y esto se repite permanentemente, las finanzas del municipio están cada vez peor en una ciudad que está cada vez más desordenada, más sucia, por la incapacidad que el municipio tiene para llevar adelante los servicios básicos, ya ni siquiera otro tipo de proyectos, en una ciudad que crece, ¿sí? Crece de manera desordenada, pero crece en términos inmobiliarios, hay más edificios. Sí. Bueno, no puede ser que eso no dé como resultado mayor cantidad de contribuyentes en condiciones de tributar en Luján. ¿Y por qué no da como resultado? Digamos, si porque hay una política equivocada en la administración de las finanzas del municipio, porque se cree que la administración del municipio es una cuestión de orden tributario únicamente, ¿sí? Que hay que modificar la ordenanza fiscal impositiva. Y en realidad lo que se termina haciendo es aumentando las tasas, nada más, para poder financiar lo mismo. Y lo que hay que hacer es generar una matriz de ingresos que sea distinta a la que hay hasta ahora. Yo te voy a dar un ejemplo claro. En el 2014... ¿A quién hay que cobrarle? ¿A quién hay que cobrarle que hoy no está pagando? Hay que cobrarle a los edificios nuevos, a quien hace una utilización de la tierra para generar negocios inmobiliarios. A esos hay que cobrarle. ¿No están pagando? No están aumentando... No están pagando lo que corresponde. No están aumentando la capacidad... Perdón, Ariel, te aclaro que te insisto con esto, porque el otro día en la charla con Fernando Casset estábamos en este punto, ¿viste? Sí. Y me interesa contrastar las diferentes... Bueno, yo te voy a dar un ejemplo claro. Perspectiva, ¿viste? Y entonces yo le insistía un poco a Fernando, bueno, pero ¿quién es el que no está agarpando? Bueno, el catastro. Sí.
que es lo que determina cuántos contribuyentes hay en una ciudad. Digo, así no te votan, digamos, ¿no? No, digo, pero esto es muy claro, es muy básico, es lo que están haciendo en otros lugares, es lo que se ha hecho en otras provincias, es muy clarito, digamos, el catastro, la administración es lo que determina la cantidad de contribuyentes que tenés. Los contribuyentes no son más porque vos tengas más gente en una plaza o más gente caminando por la calle. Los contribuyentes son aquellos que se instalan en un lugar porque van a vivir, porque van a utilizar los servicios que el municipio le brinda. En el año 2014, para darte un ejemplo claro de esto, nosotros, en este caso desde ARBA, le entregamos al intendente municipal un relevamiento, que es un relevamiento que puede hacer cualquier chico de 14 años por Google. ¿Sí? No es mucho más complejo que eso. Google Earth. No es mucho más complejo que eso. De 1.500 construcciones clandestinas en Luján. O sea, 1.500 contribuyentes que no eran contribuyentes, que no contribuían. Y esto pasa permanentemente. Esto pasa permanentemente con los permisos de obra. Por ejemplo, hay una cuestión que es muy loca. Está bien, pero vos decís que es un error, ¿no? Decís que es de administración tributaria, Pero si vos estás beneficiando a alguien en perjuicio del Estado municipal, ¿es un error o estás beneficiando a alguien? Es una política muy clara, de desinterés además total y absoluto, y de desconocimiento de para qué fueron creados los municipios, te diría. Digamos, también lo que ha pasado es que hay mucho bruto entusiasmado que tienen en sus manos las administraciones municipales. Y hay en otros casos algunos más formados, pero que tienen la cabeza de los municipios de hace 40 años. Esta es la realidad también. O sea, que el catastro municipal y que este código que se anuncia, que ha sido creado y que está buenísimo, es mejor que tener un código del año 79, a nadie le cabe dudas, es una antigüedad que sigue estando en obras públicas. Eso no se usa más hace muchísimos años, porque es la principal herramienta de recaudación que puede tener un municipio. Eso tiene que tenerlo el secretario de Economía. Ariel, se nos fue prácticamente el programa, te agradezco que haya venido. Lo voy a tener en cuenta, esta cuestión de la recaudación, porque me parece clave, me parece que es un tema que por ahí se hace aburrido. Sí, lo que pasa, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Que la política, en realidad, los políticos, quienes participamos en política, los militantes, siempre piensan el Estado y la ejecución de políticas públicas desde el lugar en el que se ejecutan esas políticas, ¿no? En donde se gasta esa plata. Pocas veces la política piensa, porque es un tema incómodo, porque es parecido al tema de la seguridad, ¿no? Otro tema incomodísimo para la política, en el que hay mucha guitarreada, pero porque hay mucho miedo también a tratar el tema. No, bueno, pero perdóname, Ariel, estamos medio corridos, pero porque además es hasta una incorrección política. Porque vos a algún sector, será más grande o más pequeño, le estás diciendo, bueno, señores, ustedes están pagando 2 y tienen que pagar 8 o 10. Sí, pero entonces, no solo el número. Eso por ahí, yo entiendo que eso quizás desde el punto de vista electoral no es demasiado beneficioso para un candidato. Como vos no sos candidato, no te hace drama, pero, ¿no? Lo que pasa es que es un ordenamiento, digamos, es un sinceramiento de lo que realmente hay que hacer en Luján para determinar o para modificar esta trayectoria hacia abajo que viene trayendo el municipio, esta incapacidad de prestar servicios públicos, ¿no? Bueno, una expresión de deseos por sí o por no. ¿Hay lista de unidad en el peronismo de Luján? Hasta el 22 de junio vamos a trabajar para que haya una lista de unidad. Gracias, Ariel Nota. Bueno, y gracias a todos por acompañarnos en esta nueva emisión de Sociedad Política en la pantalla de Pares TV. Creo que valió la pena el encuentro con Graciela Macaño en el primer bloque de Olivera, del Museo de Olivera,
y ahora con el compañero Ariel Nota, porque debo decirlo, guardo estima, he trabajado muchos años junto a Ariel, nos conocemos, tenemos confianza, somos buenos amigos, así que tenemos la posibilidad también de tener una charla en estos términos. Nos reencontramos el próximo martes y luego el siguiente viernes, siempre a las 21 en la pantalla de Pares TV, en el canal 32 de la televisión digital. Pares TV, el canal de Luján. Hasta el martes. Thank you.